Aquí estamos nuevamente reiniciando este video porque estamos teniendo problemas con el internet, así que les pido perdón, pero vamos a tratar de hacer este video en directo, si Dios así lo permite, porque sabemos que estamos en tiempos complicados y que Dios nos ayude, ¿no?, a completar la tarea para la cual hemos comenzado. Comenzamos esta sección donde terminamos la anterior, en Proverbios 11:7. Muerto el impío, muerta su esperanza, la expectación de los malvados perecerá. Como expliqué en la enseñanza anterior, los impíos se encontrarán con el juez justo al final de los tiempos. Lo leímos en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. Eso lo leímos allí en el video anterior. Un impío es un incrédulo, por tanto nunca puso su confianza en Dios, y cuando muera se terminó todo por lo que se afanó toda su vida. Observen, muerto el impío, muerta su esperanza. La expectación de los malvados perecerá. Vamos a ir hilvanándolos con otros proverbios que nos va a ayudar a entender un poco mejor esto, ¿no? Este proverbio nos lleva a reflexionar sobre lo que hay más allá de la muerte. Todo el que cree y confía en el Dios eterno y obedece, tiene esperanza de vida más allá de la muerte. ¿Bien? Esa es la esperanza del justo, la esperanza de quien confía en él. Fue vencida por el Hijo de Dios en la cruz, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Es decir, aquí y cuando pase de esta vida a la otra, cuando su alma y su espíritu se separen del cuerpo. Esto es siempre desde la perspectiva del Creador. Los seres humanos pueden pensar que son eternos o que todos, buenos y malos, van al cielo. Pero no es así. En el 10:28 encontramos un paralelo. La esperanza de los justos es alegre, pero la esperanza de los impíos perecerá. ¿Ven el paralelismo que hay entre el 10:28, la segunda parte, y 11:7? Perece su esperanza. Vamos a ver lo que significa esto, perece su esperanza. El hombre o mujer impíos a menudo esperan bendición y bondad, pero esa expectativa perecerá cuando mueran y enfrenten el juicio que vendrá a todos los hombres y mujeres, como dice Hebreos 9:27, y tal como está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Eso dice Hebreos 9:27, y tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Y la expectación de los malos perecerá. Las esperanzas de los impíos terminarán siendo solo deseos, y sus deseos serán amargamente desvanecidos. Hay una diferencia entre aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, nuestro Salvador, que hay vida más allá de la muerte, y lo sabemos, pero los impíos, aquellos que le han dado la espalda a Dios o que niegan a Dios, cuando muere la esperanza de ellos también. Dos comentarios, uno de Morgan y el otro de Clark. Morgan dice de este proverbio: es decir, la expectativa o esperanza de los impíos se encuentra completamente en este lado de la tumba y perece al morir. Esto dice
Campbell Morgan. Lo que dice Adam Clark: la esperanza no fue hecha para los impíos, y sin embargo, son las mismas personas que más la buscan. Ellos esperan llegar finalmente al reino de Dios, aunque tienen cara de perdición y se niegan a volverse. Pero su esperanza no va más allá de la tumba. Esto dice Adam Clark. Comparemos Proverbios 11:7 con la parte B de Proverbios 11:23. El anhelo de los justos es solo el bien, pero la expectativa de los impíos es la ira. Job describe la desesperanza del hombre. Miren cómo lo describe Job, ¿no? Digamos, unos 2000 años antes de Cristo. Job describe la desesperanza del hombre comparando la vida de un árbol cortado, o comparándola con un árbol cortado. Job 14, 7 al 12. Job 14, 7 al 12. Dice así, vamos a ver. Vamos a observar cómo Job compara la vida del justo, la vida del hombre, sea cual sea el hombre, la vida del hombre con un árbol. Verso 7 dice: porque hasta para el árbol hay esperanza. Si es cortado, retoñará de nuevo, y sus renuevos no cesarán. Aunque en el suelo haya muerto su tronco y en la tierra envejezca su raíz, con la fragua reverdecerá, y como planta joven volverá a echar hojas. ¿Ven ustedes? Dice que hasta para el árbol hay esperanza, pero no hay esperanza para el impío. Sin embargo, para el justo sí hay esperanza, y el justo se lo puede comparar con un árbol. Pido perdón, pero se corta constantemente porque estamos teniendo problemas con el internet, así que ténganme paciencia. Voy a tratar de llevar adelante la enseñanza de todas formas. Veamos, toda la lectura de estos proverbios y de Job lo comprendemos mejor a la luz de la escatología bíblica, es decir, los acontecimientos futuros y la resurrección de los muertos. Cuando podemos ver lo que dicen los proverbios acerca de la esperanza de los justos, la desesperanza de los impíos, o en este caso la expectación de los malvados perecerá, cuando logramos ver la vida, veremos entonces, o más allá de la muerte, veremos entonces la esperanza. Bien, vamos a ver esto. Algunos para vida eterna y otros para vida eterna y otros para perdición eterna. Si el malo no tiene esperanza después de la muerte, si lo que le espera es la ira, en tanto que la expectación del justo es gozo, entonces el autor de Proverbios mira aquí por fe más allá de la muerte, o más allá de la tumba. Hicieran Job, David, todos los sobre la esperanza del reino del Mesías. También los escritores del Nuevo Pacto y Pablo escribieron, Pablo que escribió a nosotros, los que no teníamos esperanza, recuerden que nosotros los llamados gentiles o paganos, no teníamos esperanza. A los que Pablo dio esperanza por medio de sus epístolas, para que todo el que cree en Jesús sepa que le espera vida abundante y eterna aún más allá de la tumba. Gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesús, Dios hecho carne. A su nombre, gloria. Damos gloria a su nombre porque nos da esta esperanza, aún más allá de la tumba. Continuando con Proverbios, vamos ahora al Proverbios 11:8.
Y este proverbio tiene a varios personajes bíblicos como protagonistas. Veamos qué dice el proverbio y luego veamos los ejemplos. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Repito, Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Hay cosas preciosas en también en este proverbio. Ahora vamos a hilvanarlo con Proverbios 12:13. Dice: en la falsedad de sus labios se enreda el malvado, pero el justo saldrá de la tribulación. Es claro que el justo, ya hablamos que es un justo, en el hebreo es un sadik, un justo, llamados sadikim. El justo es librado por Dios mismo, como en los ejemplos que veremos a continuación. El primer ejemplo que podemos ver es a Daniel, ¿sí? En el capítulo 6 de su libro nos muestra cómo los impíos le tienden una trampa y luego ellos caen en su propia trampa. Vamos a Daniel 6. Daniel 6. Observaremos entonces que Daniel a Daniel le tienden una trampa, ¿sí? Capítulo 6. Vamos a ver. Dice así. La lectura es un poquito larga, pero si no lo leemos no lo vamos a poder entender. Y vamos a ver entonces si se cumple este proverbio en la vida de Daniel y entramparon, ¿sí? Pareció bien a Darío constituir, estamos leyendo Daniel capítulo 6, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas para gobernar en todo su reino. Y al frente de ellos 3 gobernadores, uno de ellos era Daniel, a quien no padeciera daño alguno. Y Daniel estaba por encima de los sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey lo puso sobre todo su reino. Vamos viendo cómo nos introducimos al tema que desenlaza esto que estamos a Daniel, excepto en lo relacionado con la ley de su Dios. Por lo que los gobernadores y sátrapas, tumultuados, es decir, amotinados, recuerdan que en otro lo que decía Salmos 2, tumultuados, o porque se tumultúan, o porque se amotinan los reyes o las gentes, ¿no? Acá es la misma palabra, tumultuado. Rey Darío, vive para siempre. Todos cuantos presidimos en tu reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes por decreto, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea hecho, firma el edicto y fírmalo para que conforme a la ley de Media y de Persia sea irrevocable. Y así el rey Darío lo estableció y lo confirmó. Cuando Daniel supo que hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como antes acostumbraba a hacerlo. Y aquellos hombres tumultuados, nuevamente tenemos la palabra tumultuados o amotinados, hallaron a Daniel haciendo petición y rogando en presencia de su Dios. Aquí comienza la trama que nos va a ayudar a ver este proverbio. Fueron luego ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado un edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Fíjense cómo viene la trama de esta trampa, ¿no?
Y el rey dijo, la palabra es verdadera y el decreto de Media y Persia no puede ser abrogado. Entonces dijeron, he aquí, hemos hallado a Daniel, tu amigo, orando y haciendo su petición, librar a Daniel, y hasta la puesta del sol se esforzó por librarlo. Pero aquellos hombres tumultuados, otra vez amotinados, en torno al rey, le dijeron, sabe, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Acá entramos en el tema. Entonces el rey dio orden y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, pero el rey dijo a Daniel, pero el rey dijo a Daniel, y fue traída una piedra y puesta sobre la de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no fuera alterado. Y se retiró el rey a su palacio y pasó la noche en ayuno, sin hacer venir concubinas a su presencia, y el sueño huyó de él por su preocupación, porque firmó un edicto, cayó en la trampa de firmar ese edicto, y ese edicto era para acusar a su propio amigo Daniel. Al amanecer se levantó el rey y al rayar el alba fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso gritó con voz afligida a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido librarte de los leones ese Dios a quien sirves continuamente? Entonces Daniel respondió a su ángel, ha enviado a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, como también lo fui ante ti, oh rey, pues no te he causado perjuicio alguno. Entonces el rey se alegró en gran manera y ordenó que sacaran a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso. Fíjense, el justo es librado de la tribulación. Vean, y ordenó que sacaran a Daniel del foso. Y Daniel fue sacado del foso y no se halló ninguna lesión en él porque había confiado en su Dios. Luego el rey dio orden y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los desgarraron. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. ¡Aleluya! ¿Ven cómo refleja el libro de Proverbios aquello que le sucedió a Daniel? ¿Ven ustedes? Miren, veamos esto. En el capítulo 7, verso 1 al 10, del libro de Esther, también se nos relata la historia de cómo Esther, su primo Mardoqueo y su propio pueblo hebreo fueron librados de la muerte, y en sus lugares los fueron ahorcados. Vamos a ver, capítulo 7, veamos. Vamos a ver capítulo 7, verso 1 al 10 del libro de Esther. La historia es más larga, ¿no? Vamos a hacer una lectura del capítulo 7 de Esther, pero la historia es mucho más larga. Están digamos, en el reino de Persia. Entonces allí después el rey Asuero, está reinando Asuero, o Jerjes también le dicen. Y en aquel lugar los judíos estaban gozando de mucha libertad, pero resulta que hay un malvado llamado Amán que quiere destruir al pueblo. Así que vamos a ver qué nos dice el capítulo 7 de Esther. Fueron pues el rey y Amán a beber con la reina Esther. Y al segundo día, mientras bebían, vino
bebían vino en el banquete, el rey volvió a preguntar a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Pues te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concedida. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si ello place al rey, concédase mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, matados y exterminados. Este es el plan maléfico, malévolo de Amán. Si como esclavos o esclavas hubiéramos sido vendidos, yo habría callado, porque aún tal calamidad no sería digna de la molestia del rey. Y tomando la palabra, el rey Asuero preguntó a la reina: ¿quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido, o el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Esther dijo: el adversario y enemigo es este malvado Amán. Amán estaba allí en el banquete al lado de ellos. Y Amán quedó aterrorizado de la reina. Entonces el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que ya estaba determinado el mal contra él de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento donde estaban bebiendo el vino, he aquí Amán se había caído encima del reclinatorio en que Esther se hallaba recostada. ¿Acaso querrá también violar a la reina en mi presencia y en mi propia casa? No bien hubo salido tal exclamación del rey, cubrieron el rostro de Amán, es decir, le cubrieron la cabeza, porque ya estaba sentenciado a muerte. Eso era una costumbre, ¿no? Y dijo Arbona, uno de los eunucos que estaban en presencia del rey: he allí precisamente colocado en codos de altura, el cual Amán preparó para Mardoqueo. Fíjense, preparó para Mardoqueo quien habló en provecho del rey. Y el rey ordenó: colgadlo en él. Y colgaron a Amán en el madero que él había preparado para Mardoqueo, y se aplacó la ira del rey. La historia es más larga, pero quiero mostrarles estos dos ejemplos para entender mucho mejor el proverbio que estamos leyendo. El justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Vemos entonces allí estos dos personajes. Por supuesto que hay más ejemplos, pero quiero mostrarles esto. Ahora bien, esto nos lleva a ver los acontecimientos en el libro de las Revelaciones, llamado también, o llamado comúnmente como el libro de Apocalipsis. Los acontecimientos allí relatados muestran la liberación de los justos y el castigo y tribulación que deberán soportar aquellos que siguieron el nuevo orden mundial y adoraron al anticristo. Vida eterna para los justos, acciones para los impíos. Y termino con esto. Mateo 25:46 dice: e irán estos, es decir, los impíos, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida. Irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, el justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Así nos queda un poco más aclarado Proverbios 11:8. Y así es. Recordemos entonces que los justos, cuando la Biblia llama justos, no somos justos porque por nuestra justicia propia, sino porque hemos confiado en la justicia que Dios nos ha imputado a nosotros por medio de la crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario. Dios nos justificó por medio de
de la muerte de Jesús en la cruz. Él crucificó a su Hijo y lo hizo pecado. Él siendo justo, Dios lo condenó al pecado por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él llevó nuestro pecado en la cruz del Calvario. El justo es librado de la tribulación, por eso nosotros hemos sido declarados justos por confiar, por poner la fe, nuestra fe y confianza en Jesús, quien siendo justo y sin pecado, Dios lo hizo pecado por nuestro pecado. Entonces nosotros siendo pecadores, fuimos justificados y declarados justos. ¿Para qué? Para que fuéramos librados de la tribulación, y en su lugar Dios hizo a su Hijo justo un impío. Lo hizo un impío. Entonces Él entró en la tribulación, ocupando nuestro lugar. Jesús ocupó nuestro lugar. Nosotros merecíamos la muerte, nosotros merecíamos la condenación eterna. Sin embargo, por medio de su Hijo nos liberó de la vida eterna. Y quiero llegar en esta hora y quiero orar por todos aquellos que quieren confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador, entendiendo que el justo es librado de la tribulación y el impío entra en lugar suyo. Maravilloso Dios, estoy delante de tu presencia agradecido por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y gracias por permitirme comunicar estas verdades. Gracias por haberme ayudado hasta aquí. Señor, te ruego que haya salvación para aquellos que te necesitan. Te ruego, Dios mío, que muchos más puedan poner su confianza y su esperanza en vos, autor y consumador de la fe, el que nos dio la fe para poder creer, el que nos da la fe para poder creer. Gracias, maravilloso Papá, por este momento. En el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que necesitan, Señor, que necesitan reconocerte como único y suficiente Salvador. Gracias, Papá, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haber estado de aquel lado, por acompañarme y por la paciencia. Esta falla en el internet. Hemos hecho el reclamo. Nos vemos cuando nos veamos. Muchísimas gracias por acompañarme.